Acaba nuestro país de terminar un proceso cívico democrático, una primera vuelta de una elección presidencial. Se ha definido de alguna manera el destino del país. Y la pregunta es, ¿cuál es el Chile que viene? Más allá de la coyuntura, de la contingencia, de la política chica, queremos contribuir a hacer una reflexión y a pensar Chile desde una mirada más profunda, más de largo plazo, con más visión, con más ideas, que es lo que falta. Y por eso que hoy día en nuestro programa hemos invitado a un verdadero sabio de la tribu, un hombre consecuente, un hombre que es y ha sido maestro de generaciones, profesor de estética de la Católica, investigador del folclore, amigo de Violeta Parra, amigo de Lola Hoffman, un hombre inquieto que ha entrado en el cine, que sabe de Tao, tradujo una versión del Tao Te Ching, que ha pensado el fin del mundo, que también se ha metido en la sabiduría popular. Es un lujo tener aquí, en Una Belleza Nueva, en esta noche post-eleccionaria, a Gastón Sublet, profesor, maestro y escritor. Gracias, Gastón, por estar aquí en Una Belleza Nueva. Muchas gracias por invitarme, muchacho. Gastón, en el año 2002, tú me dijiste en una entrevista, literalmente, que se acababa el mundo tal como lo conocemos. Se acababa este mundo. Hoy día estamos en el 2013. Bueno, acaba de terminar una primera vuelta de las elecciones en Chile. Están pasando muchas cosas en el mundo. ¿Sigues sosteniendo tú esa afirmación, Gastón? Mire, se equivoca el término fin de mundo. La gente piensa que fin de mundo significa la destrucción del planeta, la desaparición de la civilización, la extinción de la especie humana. No, para explicar esto yo me atengo al sentido, a la etimología de la palabra mundo, cosmos, orden. O sea, cuando yo digo, no es que el mundo se vaya a acabar, si el mundo ya se acabó, me estoy refiriendo, el orden ya se acabó. Ahora, ¿cuál es el orden? El orden es la cultura occidental cristiana, con todos sus valores, todas sus creaciones, todas sus corrientes de opinión, todo. Yo creo que esa cultura desapareció en un proceso de globalización y de reduccionismo tremendo que transformó la vida de las naciones solamente en economía y tecnología. O sea, para mí ese mundo se acabó. ¿Y por qué se acabó ese mundo? ¿Por qué se acaba un mundo? ¿Y por qué se acabó este mundo? A pesar de que aparentemente este mundo está vivito y coleando, porque uno ve que estamos en el pic del desarrollo tecnológico, en el pic del pensamiento económico que campea por todo el mundo, en todos los países más importantes. ¿Dónde se ve que este mundo se está acabando? ¿Dónde ves tú esos síntomas o esas señales, Gastón? Para eso hay que remontarse a cómo nacen las culturas. Las culturas nacen de un acontecimiento espiritual que desencadena la creatividad de los pueblos, los convoca, forma las naciones, les da estructura espiritual. ¿No es cierto? Ya, ese espíritu era obviamente el espíritu cristiano. El Evangelio de Jesucristo formó el imperio, el Sacro Imperio europeo, y las culturas decaen cuando el espíritu que les dio nacimiento se debilita, ¿no es cierto? Después de la sociedad industrial vino este proceso de reduccionismo en que los ingenios que el hombre inventó para hacerse la vida más fácil terminaron por ahogarlo. Y no es muy difícil darse cuenta que hoy día la vida de las naciones no es nada más que economía y tecnología. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál fue el propósito que tuvo el cristianismo originariamente para generar esta maravillosa cultura? Yo lo diría así: fue crear un tipo humano. Ese tipo humano lo lograron crear, pero hoy día ya no existe ese tipo humano. Es un tipo humano absolutamente desvinculado de la trascendencia, acosado por las necesidades básicas, sin sentido de trascendencia, ¿no?
y creyendo que la vida no es nada más que eso. Fueron desvinculados también del orden natural, y eso es muy grave. Entonces, tú dirías que ahí estaría un punto clave, digamos, pérdida de contacto con el orden natural, el que el hombre se haya separado de la naturaleza, sea tal vez la crisis más profunda de Occidente. Gran parte de la humanidad vivía en los campos en otros tiempos. Entonces, ¿qué generaba? Generaba comunidades auténticas, donde todo el mundo se conocía, donde todo el mundo colaboraba. El hecho de regirse por los ritmos naturales le daba a la psique humano una riqueza que no le puede dar el tiempo útil. El tiempo útil que manejamos nosotros para cumplir plazo, para ir al trabajo. Los ritmos naturales, en cambio, están vivos. Ahora, curiosamente, la experiencia de la naturaleza, tanto del indígena como de la población rural, es una experiencia espiritual, no es una experiencia material. Ellos no miran, cuando miran la naturaleza, no ven recursos naturales. Es el hombre civilizado que vive del artificio, es el que ve en la naturaleza solamente recursos naturales. ¿Y tú piensas que esto, encarnándolo en nuestro país, en Chile, tú crees que Chile de alguna manera ha vivido este proceso de una manera particular? ¿Qué ha pasado en Chile? ¿Cuál es tu diagnóstico de Chile desde esta misma mirada, digamos? Mira, cuando yo trato estos temas en mi cátedra en la universidad, que en este momento se refieren específicamente a la cultura tradicional chilena, y descubrimos la sabiduría que había ahí, ¿no es cierto? Los alumnos quedan tremendamente impresionados, tanto con los refranes como los cuentos, porque hay refranes choros, ¿no es cierto? Pero hay refranes de mucha profundidad sapiencial, lo mismo cuentos que tienen una profunda sabiduría. Entonces produce una comparación en lo que fue el sabio popular anónimo de nuestras comunidades rurales con lo que él es el hombre de hoy, reducido a las necesidades básicas. Ese hombre ha sido como vaciado, primero, ha sido privado de su cultura, lo han obligado a emigrar a las ciudades y vive apremiado, nada más que por las necesidades básicas. Un hombre que vive solamente apremiado por las necesidades básicas no tiene tiempo de ser hombre, en el fondo. Esto que tú me estás diciendo, Gastón, de alguna manera me resuena con Nietzsche. A ver, como que Nietzsche vislumbró que después de la muerte de Dios, Nietzsche, ¿no es cierto?, anunció en el siglo XIX, Dios ha muerto, ya que fue un acontecimiento que produjo un terremoto a nivel filosófico, espiritual, etcétera. Pero él temía que el nihilismo que venía después, que el nihilismo viene de nihil, nada, tenía dos posibilidades: o un nihilismo creativo, en que el hombre liberado de Dios iba a crear un mundo nuevo, pero había otro que era un nihilismo del último hombre, que le llama él, que el hombre preocupado de su confort, de su metro cuadrado, que no tiene angustia, que le interesa que nadie lo moleste, solamente entretenido en sobrevivir y estar calentito, digamos, en su metro cuadrado. ¿Te parece que de alguna manera Nietzsche le achuntó, o sea, que en el siglo XIX preveyó, o sea, que hoy día estamos viviendo ese nihilismo del último hombre? Él es uno de los visionarios, porque además dijo otra frase muy impresionante. Dijo, el desierto del espíritu avanza. El desierto avanza, claro. Claro, es el desierto del espíritu, ¿no es cierto? Entonces él previó el advenimiento de este hombre, que ha sido, sin culpa de él, ¿no es cierto?, despojado de aquello que define a un pueblo. Ahora él no es pueblo, es masa nada más. ¿Y cuál es la diferencia entre pueblo y masa? Mira, los pueblos tienen virtud, tienen sabiduría, tienen creatividad, tienen estilo, tienen usos y costumbres, tradiciones, procedimientos propios, sello identitario. ¿Y en cambio la masa? La masa no tiene ninguna de esas posibilidades. No es gente mala, pero es víctima de la manipulación que del mundo han hecho los poderosos. ¿Y cuáles son esos poderosos? Bueno, es el poder económico, es el talento de los líderes políticos,
es la... Tú hablas por ahí como de una burocracia técnico-financiera, de un complejo financiero tecnológico que estaría manejando el mundo. Claro. ¿Quién es ese complejo financiero Ellos tecnológico? crearon este complejo financiero, tecnológico y político, podrían. Y si quieres tú, militar también podemos agregar, ¿no es cierto? Eso es el mundo de hoy. Es un complejo financiero tecnológico y eso no es una cultura humana. O sea, no les está asegurando a los hombres que van a tener un desarrollo humano pleno y armónico. Como te decía, cuando yo trato estos temas con mis alumnos de estos cursos sobre sabiduría chilena de tradición oral, queda claro esto. Cada ser humano nace con un potencial psíquico muy grande. O sea, nadie nace tonto en el fondo. Puede que el medio lo haga tonto finalmente, lo aturda. Pero cada uno de nosotros nacemos con un tremendo potencial. Pero nacemos en un mundo donde ese potencial no se puede desarrollar. O sea, nosotros somos mucho más capaces de tener sabiduría, bondad, nobleza de carácter, abnegación. Somos mucho más capaces de eso de lo que nosotros creemos. Pero la humanidad está aturdida con este complejo tecnológico financiero. Gastón, tú dijiste que estabas en contacto con tus alumnos. Tú ya como profesor, hace tiempo que a lo mejor debieras haber jubilado, pero has seguido como profesor. Y quiero preguntarte por qué has seguido interesado en estar en contacto con las nuevas generaciones haciendo clases, con generaciones distantes de la tuya, que vienen ya de este nuevo mundo. A ver, ¿por qué estás ahí con los jóvenes hoy día? Hace 43 años 43 años de profesor. que yo soy profesor. Venerable maestro, De venerable la maestro. Pontificia Universidad Católica de Chile. Mira, estos dos libros que tú tienes aquí encima de la mesa. Uno es Sabiduría Chilena de Tradición Oral, que es un libro maravilloso sobre los refranes, ya vamos a hablar de él, la riqueza de los refranes en Chile, y el último, Sabiduría Chilena de Tradición Oral, sobre los cuentos chilenos un poco perdidos, esos que se contaban en torno a las fogatas. Pero, ¿por qué los jóvenes? ¿Por qué? Yo creo que esa es la razón. O sea, yo hice clases de historia del arte, teoría del arte, hice clases de filosofía de Oriente. Ya, como que fui dejando esos grandes conceptos de culturas foráneas y me empecé a concentrar en esa misma tradición oral, pero chilena. Ahora, descubrí, al público que nos escucha le va a parecer un poco exagerado lo que voy a decir, que de los 4.000 refranes que se han recopilado en Chile, proeza que hizo el diputado Alberto Cardemil, ¿no es cierto? Que él tiene una ventaja sobre cualquiera. Él es guaso, sus hijos son guasos, sus padres fueron guasos, sus bisabuelos fueron guasos. Siempre está en contacto él con este mundo. Publicó un libro con 4.000 refranes recogidos de la tradición oral chilena. Mira, hubo una poemología chilena anterior, la de don Ramón Laval. De ahí yo tomé 400 refranes. Si tú los sumas, los organizas, digamos, por temas, te das cuenta que ahí hay un sistema. Que hay un pensamiento en el fondo. Eso, Un pensamiento vivo. Hay un sistema de pensamiento vivo. Vamos a ir a los refranes y bueno, hay muchos que son maravillosos, digamos, uno puede agarrar al azar un refrán, digamos. Por ejemplo, hay hombres vanos que tienen lengua pero no tienen manos. El leso le da mucho trabajo a la sin hueso. Quien dice lo que se le antoja pronto escuchará lo que le enoja. Quien mucho habla, mucho hierra. Y después, por ejemplo, la boca es la medida. Cada cabeza es un mundo. O sea, en cada uno de estos refranes, el chuncho canta, la gente muere. No será cierto, pero sucede. El amor es como el recién nacido. Mientras no llora, no sabe que está vivo. La maravilla es que en cada una de estas frases anónimas está contenido todo un pensamiento, como tú dices, una manera de vivir, de entender el mundo, que hemos ido perdiendo y que las jóvenes lo están recuperando gracias a que tú lo estás enseñando en clase. Pero tú me dijiste una vez algo muy interesante, que tú estás haciendo clase porque quieres escuchar y saber en qué están los jóvenes hoy día. Y yo te quiero preguntar, según tú, sabio de la tribu, ¿en qué están los jóvenes hoy día? Tú que estás trabajando directamente con ellos. Mira, me mantiene en la cátedra el continuar la obra de Violeta y de Fidel Sepúlveda. Yo tuve un gran compromiso con ellos.
Fidel, como que al morir, me instituyó como su continuador en las cátedras de la Universidad Católica. Me interesó tremendamente el tema por la profundidad sapiencial que hay en ellos y la otra idea que acabas de tú proponer, por la razón de por qué yo estoy todavía en la cátedra. El encuentro de mis alumnos con el sabio popular anónimo, ahora lo quiero mencionar, que acuñó todas estas sentencias, ¿no es cierto? Y que era narrador y contaba estos cuentos ante la comunidad. Ha sido tan sorprendente como llegar a pensar de que la sabiduría que nosotros iríamos a buscar a la India o a Grecia estaba aquí. Ya estaba aquí, no viene a ir al oriente. Eso es lo que sorprendería a nuestros auditores en este momento, o sea, saber que gran parte de esa sabiduría estaba aquí. Ahora, ¿quién la vivía? No la vivía un Buda, no la vivía un Krishna, pero la vivía el sabio popular anónimo. Ahora, ¿quién es el sabio popular anónimo? Es un personaje de mucho respeto. Yo he dicho que muchas veces es un héroe nacional en el fondo, que los próximos gobiernos de Chile debieran levantarle un monumento. Ahí te quiero preguntar algo. Justamente el proceso eleccionario nos lleva a nuevos gobernantes. Tú, si fueras llamado como consejero a un gobierno, ¿qué le aconsejaría a los nuevos gobernantes? Porque todos están preocupados del crecimiento económico, hay temas interesantes, la educación pública, etcétera. Reformas tributarias, no reformas tributarias, etcétera. Pero tú, así como los emperadores chinos tenían sus consejeros, si tú fueras consejero de los que gobernasen, y ojalá hubiese gente como tú que aconsejase a los gobiernos y ojalá los gobernantes los escucharan en Chile, ¿qué le diría que hay que hacer? ¿Qué les aconsejarías, digamos? Pero quedó pendiente una pregunta tuya que no alcancé a contestártela. Tú me preguntaste, ¿en qué están los jóvenes Eso, ahora? no la contestaste, a ver, contéstala, ¿sí? A ver, ¿qué pasaba hace 30 años atrás? Yo tenía un grupo de 50, 60 alumnos divididos en facciones ideológicas, en pugna. Había batallas campales, quedaban heridos, se pegaban entre ellos, se odiaban. Los alumnos, la década del 80 y todo eso, ¿no? ¿Qué tengo ahora? Para estos cursos tengo sobre 80 alumnos, donde hay consenso absoluto ahora, no hay divisiones. ¿Y cuál es el consenso entre los jóvenes? Sobre los valores fundamentales, que es la sinceridad, que es la honestidad, que es el amor, que es la solidaridad, que es el respeto, ¿cierto? Eso lo tienen clarísimo. Entonces yo diría que en eso está la juventud que me ha tocado a mí entrevistar, por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, en las pruebas escritas que ellos me hacen, lo toman tan a pecho esto de haber descubierto que existió el sabio popular anónimo que enseñó estas cosas a las comunidades rurales de Chile, que lo consideran un héroe nacional. Un guía. Un guía. Y la pregunta que te dice Gastón recién, es, ¿qué le aconsejarías tú a los próximos gobernantes de Chile? ¿Cuál es el punto fundamental? Mira, mi fuerte es la educación. Si me preguntaran qué es lo que hay que hacer, habría que reformar la educación de tal manera que se transformara en una instancia formativa. La comunicación del saber no es suficiente para formar una persona cabalmente persona, con discernimiento, ¿no es cierto? Un profesional distinguido, para mí, no me da ninguna garantía que va a obrar rectamente después. Ahí está el problema. Entonces, estos refranes que tú leíste, hay otros sobre el conocimiento de sí mismo. Por ejemplo, quien no se conoce a sí mismo se asesina. ¿Por qué se asesina? Porque es esclavo de sus impulsos, que lo sorprenden permanentemente. El hombre que se conoce a sí mismo alcanza la paz, entra en su interior, tiene la verdadera medida de las cosas, pone en su lugar y hace una jerarquía de
de importancia de los asuntos de la vida. Y esto aplicándolo, porque eso en el fondo es casi como el buen gobierno de uno mismo, ¿ya? Los chinos, tú eres muy admirador de Lao Tse y de Confucio. Tengo aquí las dos imágenes de estos sabios. Primero Lao Tse, que fue un gran sabio que escribió el Tao Te Ching, y que ahí aparecen arriba de una especie de buey, arrancando del mundo, arrancando el imperio, yéndose, perdiéndose para siempre, después de dejar su libro. Y Confucio, que también pensó lo que es un buen gobierno. Aplicando todo esto, ¿qué es para ti un buen gobierno y qué es para ti un buen gobernante? Desde esta mirada más de la sabiduría, Gastón. Mira, Confucio dijo algo sobre el buen gobernante y sorprenderá a los auditores el énfasis que él pone en la sabiduría del gobernante. Pero lo dijo de una manera muy original. Dijo, cuando un sabio y santo soberano de la antigüedad quería poner orden en el imperio, empezaba por poner orden en su casa. Para poner orden en su casa ponía orden en sus pensamientos. Para poner orden en sus pensamientos ordenaba su corazón. Y para ordenar su corazón, aquí está, investigaba las causas ocultas de sus propios actos. O sea, para que no lo sorprendiera ningún acto hecho inconscientemente. Ahora, estamos bien lejos de esa figura del gobernante. Claro. Te lo quiero aterrizar más todavía. Espérate, pero después sí. hacía la cuenta regresiva. Una vez que conocía las verdaderas causas de sus actos, estaba en condiciones de ordenar sus pensamientos. Y una vez que había ordenado su pensamiento, estaba en condiciones de ordenar su casa. Y una vez que ahora era un buen gobernante de su casa, recién estaba en condiciones de poner orden en el imperio. O sea, el énfasis está puesto en la sabiduría, en el fondo. Y desde ese punto de vista te voy a pedir que me hagas una aterrizada brutal. El presidente que está dejando el mando en el país, ¿te parece que desde esta mirada de la sabiduría correspondería a esa figura de buen gobernante o estuvo muy lejos de eso? Mira, no me da la impresión, no te digo solo de él, que ningún gobernante, yo te diría, ni latinoamericano, ni norteamericano, ni europeo, han tenido en cuenta esto. Se ha formado un hombre vertido hacia el exterior, que ha recibido una educación muy condicionada para ocuparse de la vida como problema. Entonces puede que haya en ello astucia, habilidad, todo lo que tú quieras, pero no hay corazón. O sea, no han penetrado en sí mismos. Y yo me acuerdo una vez que cuando Gabriel Valdés, mi cuñado, era tercer hombre de Naciones Unidas, presidente del PNUD, me dijo, por primera vez me he encontrado con un tipo de hombre como aquel que tú postulas, me dijo. ¿Y cuál era ese hombre? Por eso te escribo. Era Yu Tant, que le enseñó a meditar. ¿Lin Yutan? No, Yu Tant. Yutan, ¿ya? Claro, Yu Tant le dijo a Gabriel Valdés, yo no hago nada si no penetro en mí mismo, en mis profundidades, a través de la meditación matinal. Entonces, es un mismo le dijo Confucio. Y a lo mejor yo saco del interior mi fuerza. A lo mejor lo que habría que recomendarle a nuestros futuros o futura gobernante es meditación, hacer una meditación al día en La Moneda antes de tomar decisiones. ¿Por qué sería importante que un presidente medite? ¿Y qué puede pasar si un presidente de un país comienza a meditar? ¿Qué crees tú que va a pasar de positivo para el país? Si lo hace bien, ¿no es cierto? Descubre su interioridad y descubre las verdaderas causas por las cuales hace lo que hace o piensa lo que piensa. Porque muchas personas no saben por qué hacen lo que hacen o piensan lo que piensan. Échele para adelante, vertido hacia la realidad objetiva, ¿no es cierto? Pero no, ahí está en el fondo, ¿por qué una persona puede preguntarse por qué hago lo que hago? O digo lo que digo, en el fondo, ¿qué está preguntando? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Eso. La pregunta por el sentido es la que ha sido totalmente excluida Olvidada. de
modelo de civilización moderna. O sea, ¿vivimos una civilización sin sentido? ¿Eso estás diciendo tú? ¿Una Yo civilización creo, sin se sentido? perdió totalmente el sentido. O sea, el crecimiento económico demanda la pregunta, ¿y por qué? ¿Y hubo alguna vez alguna civilización que estuviese fundada verdaderamente en el sentido de la historia humana? Mira, es un milagro histórico que el imperio chino haya durado 5.000 años. No hay ningún otro imperio del mundo que pueda contar esa historia, ¿no es cierto? Se debe en gran parte a las enseñanzas de Confucio, a las cuales los chinos fueron muy fieles durante muchos milenios incluso. Y yo creo que esa es la explicación de la longevidad del imperio chino. Pero los chinos hoy día parece que se alejaron de Confucio y Lao Tse, ¿o no? Totalmente. Entonces, ¿En qué están los chinos hoy día? ¿Cómo los ves ahí tú? viene un problema. Yo creo que recibieron lo peor que nosotros podíamos darle. Qué terrible. ¿Y qué fue lo peor que podíamos darles como Occidente a los chinos? Esta concepción absolutamente tecnológica, comercial de la vida, ¿no es cierto? Ahora, que yo sepa, movimientos de recuperación de la sabiduría tradicional de China, renovada, por supuesto, según las circunstancias históricas. No sé, es difícil que salgan las verdaderas noticias de China, ¿no es cierto? Hay una autocensura china. Yo sé que hay un movimiento budista que tiene más de 100 adherentes. Desgraciadamente la sede está en Nueva York y son muy perseguidos, ¿no es cierto? Gastón, hablamos de Confucio, pero también está Lao Tse, que es el Sí. otro sabio. Confucio, uno podría decir que es un sabio, pero más pragmático, más ligado a la práctica cotidiana, incluso del gobierno. Lao Tse, en cambio, ¿quién fue este personaje enigmático que escribió el Tao Te Ching? Y te lo voy a preguntar por qué, porque tú en la dedicatoria de este libro, que cuando hace años te entrevisté, tú me dijiste a la búsqueda de un nuevo Tao para Chile. Y te voy a preguntar al final, ¿cuál es el nuevo Tao para Chile? Pero para entender eso, tenemos que entender qué es el Tao. Y que me dijeras quién fue Lao Tse, brevemente al que no lo conoce, y qué es este tesoro, este libro impresionante que se llama Tao Te Ching. ¿Qué es lo que hay aquí? Mira, es un resumen de la sabiduría de los antiguos. Yo creo que Lao Tse está reconociendo ahí que solo es un transmisor. Él no ha inventado esa sabiduría, es lo que él heredó. Ahora, como él era bibliotecario de la dinastía Chu, tenía acceso a las fuentes, como no la tuvo nadie, ¿no es cierto? La historia se empezó a poner por escrito en China en el segundo milenio antes de Cristo. O sea, es muy precoz la ciencia histórica en China. Lao Tse y Confucio son como el yin y el yang de la cultura china. Y ahí tengo la imagen, ¿no? El yin y el yang, que es la polaridad, ¿no? Yin y yang. Y vamos a ir a una pausa, pero voy a dejar una pregunta temblando en el aire para los telespectadores y para ti, Gastón. A lo mejor algunos de ustedes podrán buscar en su Google, ahí en su computador. ¿Cuál es el Tao para Chile? ¿Cuál sería un posible Tao para nuestro país, para los tiempos y las décadas que vienen, buscando una mirada profunda, estratégica, que incluya una dimensión espiritual y cultural y no solamente reductivamente económica y política? Volvemos en un segundo con el sabio de la tribu, Gastón Subleta, aquí en Una Belleza Nueva. Tengo en mis manos este libro sagrado, milenario, que es el Tao Te Ching. Confieso que yo el Tao Te Ching, al comienzo, en mi primera formación intelectual, no lo tomaba en cuenta. Me gustaba la filosofía occidental, leía Heidegger, leía Nietzsche, leía etc. Y gracias a Gastón Sublet, yo llegué al Tao. Y leí esta estupenda edición editada por él. Y descubrí que tal vez lo más alto, la sabiduría más alta que se ha producido en la historia de la humanidad, está en este libro esencial, escrito por este sabio que se anula a sí mismo, que desaparece, que es Lao Tse. Cuando uno abre el libro del Tao, lo primero que descubre, y les recomiendo a todos los que nos están viendo en el programa que vayan a buscar un ejemplar y que comiencen a leer el Tao, es un libro misterioso pero también transparente. Dice, el Tao que puede ser explicado no es el Tao eterno. El nombre que puede ser pronunciado no es el nombre eterno. Gastón, si tú tuvieras que explicarle a un niño, a un joven, ¿qué es el Tao? ¿Qué es? Digamos a un adolescente, por lo Sí, menos. a un adolescente, ¿sí?
Mira, la palabra Tao significa sentido, pero también significa principio. Y camino, ¿no? Claro, sentido o camino es lo mismo. Lao Tse lo usa en dos sentidos. Lo usa como principio. Entonces, en ese caso, es el ser supremo. El principio único de donde emana todo. Entonces, es el ser supremo. Cuando lo usa como principio, ahora cuando lo usa como sentido, él lo llama él la ley eterna. Ahora, esta ley eterna puede ser de tradición oral o puede escribirse. El pueblo de Israel la escribió. En China no había una Torá, así como en Israel, tan precisa, ¿no es cierto? Pero de alguna manera la ley, todas las de la Torá, la ley como que se me contrapone a mí el espíritu del Tao. O sea, yo creo que el Tao es más Claro. lo esencial, también el vacío, esa cosa que a nosotros nos cuesta entender como occidentales. Pero lo importante es que se usa preferentemente como sentido. Entonces, tú me preguntas cuál es un Tao para Chile, me estás preguntando cuál es un camino, una conducción ¿Cuál es? de la vida chilena. Entonces, yo vuelvo a caer en mi formación profesional. Yo soy docente. Para mí está todo en la educación. O sea, si a Chile le interesara realmente formar personas con discernimiento, personas con valores, personas honestas, que pensara que eso es esencial, está por sobre la excelencia académica. La excelencia académica no supone necesariamente estas virtudes. Ahora, el sentido profundo de la palabra educar es esa. Según Gandhi, era sacar lo mejor de una persona a través del proceso de enseñanza, ¿no es cierto? Eso brilla por su ausencia en Chile. Te pasan materia. Entonces existe un concepto muy instrumental de la excelencia académica, pero no un concepto espiritual ni ético. Entonces yo diría que lo primero que el país podría hacer es una reforma educacional para formar éticamente, espiritualmente, psicológicamente a su gente, porque el hombre tiene necesidades básicas, pero tiene necesidades psicológicas, culturales y espirituales también. ¿Cuáles son las necesidades espirituales más profundas que se necesitan hoy en Chile? El sentido de trascendencia. Ahora, nosotros somos originalmente una cultura cristiana, más precisamente católica, sin necesidad de ser confesional. Sí, pero esa cultura, Gastón, Tú puedes extraer los valores. esa cultura de la que tú hablas, la católica, está en una crisis profunda. Tremenda. La sensación que uno tiene es que la Iglesia, hasta hace poco, o todavía se está viniendo a pedazos, los casos de pedofilia, la corrupción, problemas de... O sea, una institución tan potente como esa, se supone que está la espiritualidad, ha alejado a mucha gente de esa espiritualidad. Y yo sé que tú estás en una búsqueda, que es la búsqueda de encontrar lo que tú has llamado el Cristo preexistente, y que tiene que ver con vincular tal vez estos mundos del Oriente y del Occidente. ¿En qué estás en este momento? Yo sé que estás en eso, Mira, Gastón. para terminar lo anterior, Sí. una persona sin hacer una fe, un acto de fe ¿cómo se dice?, confesional, puede enseñar los valores cristianos, así como los enseñaba Sócrates. Son muy coincidentes los valores que enseñaba Sócrates o los que Pero enseñan... dime una cosa, Gastón, pero los valores no se con los enseñan valores teóricamente. ¿De qué cristianos. sirve enseñarlos teóricamente? Hay que enseñarlos con el ejemplo. Y si uno tiene sacerdotes pedófilos, corruptos, etcétera. No, pero ¿de lo qué puede sirve hacer un civil. Ah, ya. Lo puede hacer un civil que se compenetró de esto y de la necesidad de formar personas con discernimiento y base ética, antes que el concepto de excelencia académica, ¿no es cierto?, que es un concepto más bien ligado a la absorción de saber, del saber. Gastón, ¿y cuál es este Cristo preexistente? ¿En qué estás tú ahora? ¿Qué estás buscando ahí? Mira, yo me propuse dedicar una parte importante de mi labor de investigador a este hombre que aparece como hijo de Dios, ¿no es cierto? Y que tuvo la
capacidad de dividir el tiempo histórico, antes de mí y después de mí, ¿no es cierto? Yo dije, yo no me puedo morir sin haber estudiado a este personaje en forma profunda. Y porque siempre me causó una profunda impresión a este personaje. Un hombre que tiene una autoridad tan grande que puede decir, quien me ve a mí ve al Padre, ¿no es cierto? Caramba, nadie ha dicho una cosa así, ¿no es cierto? Me dediqué a estudiarlo, estudié Cristología, digamos, asesorado por los profesores de teología. Pero después supe que el gran teólogo alemán Hans von Balthasar, que es un gran teólogo, antes de morir él dijo, el encuentro del Evangelio de Jesucristo con la sabiduría del Extremo Oriente es una tarea pendiente. Entonces, conversando con los teólogos de la Universidad Católica, un día me dijeron, bueno, tú estudiaste Cristología, estudiaste Filosofía Oriental, estás en condiciones por lo menos de escribir un pequeño ensayo. ¿Y qué es lo que, a ver, brevemente, cuál es ese Cristo preexistente o ese punto de unión entre Oriente y Occidente? ¿Cuál es el gran punto común? Concretamente, el trabajo que yo estoy haciendo. En este libro que tú has mostrado allá varias veces, el Tao Te Ching, Lao Tse propone un modelo de hombre. Y ese modelo de hombre coincide a la pata, a la letra, con la persona de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que un mandarín chino que vivía en la corte, además, que era pariente de los emperadores, haya podido tener una intuición tan poderosa de lo que sería el Mesías, ¿no es cierto? Hasta proponer un ideal de hombre que coincide a la letra? Un ejemplo de esa coincidencia, un ejemplo de esa coincidencia, entre el Tao Te Ching y el mensaje de Cristo. Usa a veces las mismas palabras del Evangelio, eso es lo notable. A ver, por ejemplo. 6 siglos antes, dice Lao Tse, mis actos y mis palabras tienen un Señor, tienen un fundamento. Porque nadie conoce a mi Señor, tampoco me conocen a mí. Y Cristo dice, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Y porque no conocen al que me envió, tampoco me conocen a mí. O sea, son las mismas palabras. Gastón, tú has hablado mucho del conocerse, del autoconocerse, del conocimiento de sí mismo, de que el gobernante tiene que conocerse primero para gobernar el país. Si yo te pregunto, ¿qué edad tienes tú, Gastón? Yo tengo 86 años. 86 años. Una maravillosa edad. ¿Es una maravillosa edad o no? ¿Qué es tener 86 años? ¿Cómo te sientes tú así? Mira, porque todos vamos a llegar a esa edad y te veo bien, te veo lúcido, trabajando, estudiando con pasión. Sí. A los 86 años yo me encuentro lleno de proyectos. No es algo que yo busqué, me ocurrió así. Yo le doy gracias a Dios de poder usar esta edad que normalmente corresponde a un deterioro mental, orgánico de la persona, todavía tener tantos proyectos. Y entre esos proyectos está este trabajo del Cristo preexistente. Entonces yo opino que todas las alusiones que Lao Tse ha hecho a la persona de este modelo de hombre que coincide a la letra con lo que Jesucristo es una parte del concepto del Cristo preexistente. Porque en la teología moderna, el Cristo preexistente es todo lo que los profetas dijeron antes, pero los profetas de Israel. Por ejemplo, Isaías, el siervo de Dios, ¿no es cierto?, que será crucificado, y tantos otros profetas que lo anunciaron. Ahora, Gastón, yo te decía el conocimiento de sí mismo. Tú a tu edad, me imagino, el imperativo de los griegos era conócete a ti mismo. Píndaro, sé tú quién eres. La invitación de toda la sabiduría. Tú a tus 86 años, ¿quién es Gastón Sublet? Yo te pregunto aquí así, así al descampado. ¿Quién es Gastón Sublet? ¿Qué has descubierto tú de quién tú eres? Eso es bastante difícil de definir, yo perdí mucho tiempo en la vida buscando un camino. Creí que podía ser abogado, creí que podía ser arquitecto, incluso creí que podía ser compositor.
y las tres cosas no lo fui. Ahora, metido en la música, sí, metido bien en la música, pero no un compositor, o sea, no hay sinfonías mías que se transmiten. Lo único que se transmite en mí es el Chile en cuatro cuerdas, ¿Y ahí? que es un arreglo Claro. del folclore chileno, ¿no es cierto? Bueno, si las preguntas que tú me has hecho tienen que ver con la sabiduría popular, con la sabiduría oriental, era eso en lo cual yo debí embarcarme mucho antes. Esto me ocurrió por azar ahora, debe haber sido un destino que me presionaba y por eso ocurrieron encuentros muy propicios para que eso se desarrollara, como mi maestro Lanza del Basto, ¿no? Brevemente, ¿quién fue Lanza del Basto para quien no lo conoce? ¿Y qué pasó con ese encuentro contigo? Mira, Lanza del Basto fue un príncipe siciliano, descendiente de los emperadores de Alemania, ¿no? O sea, un aristócrata. Y este hombre se compenetró bien del Mahatma Gandhi y de lo que el Mahatma Gandhi había hecho por la liberación de su patria. Y descubrió ahí toda una escuela de espiritualidad, de una espiritualidad que no es solo mística, sino activa. Y hizo voto de pobreza, regaló todas sus propiedades, sus castillos, a sus hermanos, a sus primos. Y bueno, y se transformó en un peregrino en el mundo. La primera vez que él fue a la India fue a pie, desde París a la India, a pie. Atravesó Turquía, Afganistán, atravesó Croacia, hasta que llegó por el norte de la India. Hay un dicho que dice, el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. Es posible, sí. ¿Cómo llegó Lanza del Basto y qué fue lo esencial que te enseñó? Mira, yo leí primero sus libros y no me esperé nunca un día encontrarme frente a él aquí en Santiago, en el Hotel Crillon, donde fue alojado. El Hotel Crillon, increíble. Sí, fueron notables, ¿cierto? Y simpatizamos inmediatamente y él, en el corto tiempo que estuvo aquí en Chile, me enseñó la meditación y algunos elementos del yoga. Pero después nos encontramos muchas veces y yo fui a Europa a encontrarme con él y ahí recibí en grande su enseñanza. ¿Y cuál es lo esencial de esa enseñanza? Sí, la esencia, más allá de la meditación y el yoga, que tú pudieras resumir, que te sirvió a ti, que te cambió a ti tu vida. Mira, por una parte él era un católico ferviente. Me aconsejó no dejes nunca la iglesia. Son 2000 años de santidad y una cosa muy importante, que para mí fue muy importante que me dijera por lo menos, la iglesia es el crisol donde se formó nuestra cultura occidental cristiana. Eso, sin embargo, debe ser completado. El mismo pensamiento de Hans von Balthasar, ¿no es cierto?, con la espiritualidad oriental. Tiene mucho que aportarle a la vida cristiana la meditación, el conocimiento de sí mismo. Una escuela de sabiduría, porque con la pura fe, con el puro dogma, ¿no es cierto?, con la pura liturgia, con la pura oración comunitaria, en los tiempos que vivimos, me dijo él, no basta, y da la impresión que no basta, y yo lo veo, de que no basta. Falta este complemento. Estoy con Gastón Sublet en Una Belleza Nueva. Perdón, Gastón, vamos a ir a una pausa y vamos a dejar una pregunta, también temblando en el aire. ¿Qué te enseñó tu segunda gran maestra, que fue Violeta Parra? Volvemos en Una Belleza Nueva con Gastón Sublet. Estoy con Gastón Sublet en Una Belleza Nueva, un sabio de la tribu, un maestro que ejerció su docencia por 40 años, que publicó una maravillosa versión del Tao Te Ching, que está trabajando en la sabiduría chilena de tradición oral, los refranes, los cuentos, que ha tenido una vida fascinante. Entre otras cosas, se encontró con una mujer muy fuerte, muy creativa, quizás la quinta esencia más grande de la creatividad del alma nacional, que es Violeta Parra. ¿Quién fue para ti Violeta Parra? Brevemente, Gastón. Oye, tú lo acabas de decir.
es el alma nacional encarnada en una mujer. O sea, es una persona que tiene misión. Cuando una persona tiene misión, se nota inmediatamente. Contra viento y marea, contra las dificultades que a otro le harían imposible cumplir su misión, ella con su fe sigue adelante. ¿No? Con su fuerza. Te voy a preguntar por un fotógrafo que yo creo que tú conociste, que acaba de salir un libro que estoy muy impresionado leyéndolo, ya lo he citado aquí, que es Sergio Larraín, que acaba de salir un libro impresionante, un hombre que lo abandonó todo, al final fue un fotógrafo de éxito, abandonó la fotografía, se fue a vivir a Valle, se transformó en una anacoreta, también practicó la meditación. ¿Conociste a Sergio Larraín? Sí. ¿Y qué puedes decirnos de él? Mira, yo creo que el hombre era sincero en esto de la meditación, porque no lo dejó hasta el fin de su vida, ¿no es cierto? No era una postura, era auténtico. Y se situó en ciertos lugares de Chile donde podía impartir una enseñanza respecto a la vida espiritual. Eso fue muy sincero en él. Era un hombre que, pudiendo haberse envanecido. Con el éxito. Fue siempre sencillo. Fue siempre sencillo. Bueno, él tomó las primeras imágenes de Violeta, que son inmortales, ¿no es cierto? La primera fotografía. Fue amigo de Violeta también, ¿no es cierto? Y tiene una fotografía maravillosa que es muy famosa, que es la de estas niñas que van bajando por el pasaje Babestrelo. Y él dijo que esa foto le había sido regalada como un estado de gracia, que era como un milagro, un regalo que la realidad le estaba dando a él. Te quiero preguntar también, Gastón, hablamos al comienzo de que tú estás convencido de que se acaba este mundo, ¿ya? Se acaba nuestro mundo. Pero espérate, quiero terminar lo de Violeta. Sí. Hay antropólogos que precedieron a Violeta, que estudiaron el texto hablado de nuestro pueblo, que recogieron, y en una muy buena época, recogieron la tradición oral y salvaron gran parte de nuestro patrimonio intangible. Pero eso quedó guardado en el ámbito académico. Ahora, Violeta sacó todo eso y le dio vida. A los grandes cantores. Y se lo mostró a todo el país. Y ese libro que acaba de ser reeditado, que tú acabas de lanzar, de los cantos folclóricos chilenos, tengo aquí la primera edición de Nacimiento y acaba de salir una nueva edición de estos grandes sabios de la tribu. Te quería preguntar, hemos hablado del Tao Te Ching para mirar el futuro, de los chinos, de los refranes populares, pero no hemos olvidado de un sustrato muy importante que es la sabiduría mapuche. ¿Qué nos enseña? Y por eso traje yo la imagen de un cultrún, en primer lugar. ¿Qué nos pueden enseñar la sabiduría mapuche para construir un Chile mejor? Un Chile que venga ahora. ¿De qué rescatarías tú de la sabiduría mapuche, de la cultura mapuche, para el Chile que viene? Mira, yo creo que la sabiduría mapuche está formulada en sus mitos, en sus oraciones, en sus rituales, pero también en sus aforismos de sabiduría de los loncos, en sus cuentos también, en sus narraciones. Y está formulada también en sus símbolos, en su concepción del mundo. Aquí tenemos la imagen. Muy particularmente. Aquí tenemos, perdón Gastón, la imagen del cultrún que tú la has analizado. Y brevemente me dirás, ¿qué hay aquí en este diseño del cultrún, ¿no? ¿Qué nos transmite los mapuches? ¿Qué orden del mundo nos transmite a través de esta imagen? Yo desarrollé el dibujo con sus cuadrantes astronómicos, su división del tiempo y el espacio, ¿no es cierto? Porque esa división en 4 son las 4 regiones del mundo, pero también son las 4 estaciones. Son también las 4 instancias del ciclo diurno. Están todo el panteón de sus dioses, está en ese símbolo. O sea, ese símbolo es una gran síntesis. Yo te diría que es una de las grandes síntesis simbólicas más importantes del mundo. Yo le diría que es muy superior a muchas grandes síntesis de grandes pueblos. Hay una cosa que yo aprendí de ti que me impresiona mucho, es que en los dioses la divinidad mapuche es masculina y femenina al mismo tiempo. O sea, Dios o el creador es lo masculino y lo femenino. O sea, en eso son muy junguianos los mapuches, incorporan el ánima y el ánimo, ¿no? Sí. Ahora, no es un Dios revelado como el de la Biblia, es un Dios
que surge de la sabiduría, en el fondo. Ellos observan el comportamiento divino en la naturaleza y deducen que siempre opera de acuerdo a dos principios, un principio creativo y un principio receptivo. Entonces, lo pasivo y lo activo, como los chinos también. El creativo lo llaman ficha y el receptivo materno lo llaman kuse. Y eso es muy coincidente con los chinos, ¿no? Claro, pero es que este diseño en el fondo viene del extremo oriente de Asia, cuando los mapuches pasaron por el Bering. Ahora, es curioso el destino de este pueblo, ¿cierto? Buscaron siempre algo, nunca estuvieron contentos con los territorios que encontraron y solo cuando llegaron a Chile dijeron aquí nos quedamos, ¿cierto? O en las praderas de Argentina. Y escogieron este lugar, este punto mágico. Escogieron estos lugares. Gastón Sublet, sabio de la tribu, profesor de estética, investigador, aquí en Una Belleza Nueva. Nos quedan pocos minutos, tal vez dos preguntas. Y voy a volver al tema inicial. Va a asumir en marzo un nuevo presidente o nueva presidenta de la República, una nueva presidenta de la República. Me gustaría que tú le enviaras un mensaje. Mirando a esa cámara, tú como sabio de la tribu, regálale un mensaje, algo que le sirva a quien va a asumir los gobiernos y los destinos del país. Pero desde tu sabiduría, desde todo lo que tú has investigado, ¿qué le dirías tú a la futura gobernante del país, ahí a la cámara? Yo le diría, excelencia, hay una diferencia entre el país y la nación. Aquí se habla solamente de trabajar por el país, de que el país crece, de que el país crece en economía, de que el país progrese. ¿Qué es el país, excelencia? El país es un sistema básicamente tecnológico y financiero. Y la palabra suena bien, pero en el fondo, ¿qué se está haciendo? Se está beneficiando al país y eso no necesariamente significa beneficiar a sus habitantes. Entonces se sacrifican a los habitantes por el país, porque el país, siendo un sistema, ¿quién lo maneja? Lo maneja el poder económico, lo maneja el poder tecnológico. ¿Y quién maneja eso? Una élite, un mínimo de gente. Entonces, yo preferiría, cuando se dice que la educación superior es para servir al país, por ejemplo, yo diría, la educación superior es para servir a la comunidad. Yo no diría país. Yo desterraría esa palabra. Cuando se dice que el país crece en un 5%, ¿para quién crece el país? Para una élite crece. Para mí no crece el país en 5%, ni menos aún para los trabajadores, ¿no es cierto? Un excelente mensaje que espero que nuestra nueva gobernante recoja, porque es un mensaje no de un político, sino de un sabio de la tribu. Y mi última pregunta. En uno de los refranes que tú recopilaste, la sabiduría popular, se dice, el hombre fuerte debe mirar con calma venir la muerte. ¿Cómo enfrentas tú tu propia muerte? Un hombre de tu edad y tu sabiduría tiene algo que decir. ¿Cómo enfrentas tú? ¿Con esa calma? ¿Cómo ves tu propia muerte? Mira, me puede sorprender en cualquier momento a esta edad, pues, hombre. Pero sería una farsantería de parte mía, pero es sincero. Me da la impresión que ya no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a la muerte. Consulté a un médico chino hace poco, con mucha sabiduría, y me dijo, don Gastón, no se olvide lo que le voy a decir. Usted va a vivir 100 años, me dijo. Entonces le dije, no me desee tanto mal, porque a los 100 años puedo llegar muy deteriorado. No, si usted sigue tales y cuales regímenes, que, mira, no me recomendó particularmente las agujas de la acupuntura. La cura por el agua, por ejemplo, una cosa muy sencilla. La respiración rítmica, ¿no es cierto? La meditación. Bueno, todos esos consejos que recibiste del médico chino los estamos regalando a nuestros auditores de Una Belleza Nueva. Muchas gracias, Gastón, por haber estado aquí, por haber conversado de todo, por haberle dirigido la palabra
a quienes van a dirigir los destinos de la nación desde la sabiduría, y nos encontramos el próximo domingo con una conversación interesante que les dé a ustedes una idea, un sueño para empezar la semana. Muchas gracias.